Este video nos muestra el módulo de regiones dentro de Insights Benchmarking and Analytics. Lo primero que tenemos que mencionar es que el módulo se divide en 3 secciones para su funcionamiento. La primera sección es la columna que aparece del lado izquierdo en color gris con todos los filtros. La segunda sección son las gráficas junto con los indicadores para poder entender visualmente la información. En la parte inferior aparecen los países, las provincias, los estados y grupos de países, junto con sus indicadores y sus métricas de desempeño. Yo recomiendo que antes de cualquier nuevo ejercicio limpiemos los filtros de nuestra pantalla. Ahora, tenemos 2 opciones para iniciar el ejercicio. Podemos utilizar información de los estados, de los países, de las provincias y de los grupos de países para generar un reporte, o podemos enfocarnos en crear un reporte solamente por países, de forma individual. Para hacer ese tipo de reporte, tenemos que ir a la parte superior y en la sección de atributos seleccionar Location Type, hacer clic en el campo en blanco y seleccionar la opción Países. Actualizamos los resultados y vemos que la OECD, la Unión Europea, los grupos de países de Latinoamérica han desaparecido y ahora tenemos solamente información de países de forma individual. Ahora, para nuestro primer ejercicio, yo podría utilizar información de estos países, pero creo que sería más importante y más interesante ver información de algunos países de Latinoamérica. El primer paso para iniciar nuestro reporte sobre Latinoamérica es ir seleccionando los países deseados. Hay 2 caminos. El primero, uno largo, que requiere seleccionar de este listado de países los que queremos incluir en nuestro análisis, entre ellos Brasil. Hay que seleccionarlo y posteriormente hay que hacer clic en el botón de Pin to Top para separarlo del grupo y posicionarlo en la parte superior. Y así sucesivamente para cada uno de los países. Es un camino un poco largo y tedioso. Un camino corto es ir directamente a la sección de atributos y en Location ir tecleando los nombres de los países. México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, etc. Actualizamos los resultados. Posteriormente vamos a la parte superior y definimos el periodo de tiempo que vamos a utilizar para este reporte, que va a ser solamente el año 2015. Listo, la información se actualizó automáticamente y podemos empezar a analizar los indicadores que acompañan a cada uno de estos países, incluyendo sus métricas de desempeño. Como primer indicador tenemos documentos que se han posicionado dentro de la colección principal de Web of Science. Abro un paréntesis para mencionar que cuando hablamos de la colección principal de Web of Science incluimos información de los índices de revistas, índice de libros e índice de actas de conferencias. Ahora, para México tenemos 18.772 documentos dentro de la colección principal de Web of Science, pasando por Argentina, Chile, Colombia y llegando a Perú, que es el que menos documentos tiene, que es 1.846 para el año 2015. El segundo indicador habla sobre documentos posicionados en revistas que tienen un factor de impacto. Y se podrían preguntar, Fernando, ¿qué no toda la información de la colección principal de Web of Science tiene un factor de impacto? La respuesta es no. La diferencia entre 18.000 y 15.000 documentos que tiene México es que cuando hablamos de documentos en revistas con factor de impacto, no hablamos de actas de conferencias, no hablamos de libros y no hablamos del índice de artes y humanidades de la colección principal de Web of Science y solamente nos enfocamos al índice de ciencias y al índice de ciencias sociales de revistas que generan un factor de impacto. Posteriormente tenemos 4 indicadores que se pueden leer en conjunto y nos indican la cantidad de documentos que cada uno de esos países ha logrado posicionar en revistas JCR y que tienen un determinado cuartil. Recordemos que las revistas JCR son revistas que tienen un factor de impacto y las revistas con factor de impacto más alto son las que están catalogadas como cuartil 1. Ahí publican investigadores que tienen mucha experiencia en su tema de estudio y también algunos premios Nobel. Y de ahí bajamos el nivel de impacto al cuartil 2, luego al cuartil 3 y cuartil 4 representa las revistas con menor factor de impacto en el Journal Citation Reports. El impacto relativo al mundo es un indicador importante, ya que habíamos dicho en otros videos que cuando tenemos un impacto relativo al mundo mayor a 1 es positivo. Cuando estamos por debajo del 1 hay que trabajar para llegar a la media esperada mundial que representa esa unidad o 1. México, Argentina, Chile, Colombia y Perú están por arriba del 1. Eso es muy positivo.
Pero fíjense muy bien, ¿cuánta producción científica tiene México, que es el país que más tiene de estos 5 países? ¿Y cuánta producción tiene Perú, que tiene menos producción científica? Si comparamos su impacto relativo al mundo, es mayor el impacto relativo al mundo de Perú que de México y con menos cantidad de producción científica. Las colaboraciones internacionales nos indican cuánta producción científica de estos países se ha generado en colaboración con otros países del mundo. Es muy recomendable tener una colaboración internacional alta, ya que solamente así podemos esperar un impacto importante de nuestra producción científica. Esto es porque al tener colaboraciones con otros países obtenemos distintos enfoques, obtenemos más lectores, obtenemos nuevas redes de colaboración y por ende una mayor cantidad de citas de nuestra producción. Le sigue el porcentaje de documentos citados, que prácticamente es un indicador que menciona cuánta de nuestra información ha obtenido al menos una cita, o qué tan eficientes somos para escoger nuestros proyectos y que estos generen un impacto en cuanto a citas a nivel internacional. México tiene por ahí un 42% de documentos generados y publicados en revistas de la colección principal de Web of Science que no han obtenido una sola cita. Eso es preocupante porque quiere decir que tenemos solamente un 58% de efectividad al escoger y patrocinar nuestros proyectos. De ahí siguen los documentos Hot Papers y Highly Cited, que son documentos que representan una porción minúscula de la producción científica de un país, de una institución o de un autor. En otras palabras, ¿qué son Hot Papers y Highly Cited? Son documentos que rompen récords de citas por su comportamiento anormal versus otros documentos publicados en fechas similares y que son del mismo tema. Muchos Hot Papers son considerados como premios Nobel. Entonces, no cualquiera genera un hot paper, por eso es un porcentaje menor de la producción científica de un país, de un instituto y de un autor. En números, los hot papers representan el 0.1% de la producción científica de los últimos 2 años de la colección principal de Web of Science, y los highly cited papers provienen del 1% de la producción científica de revistas en colección principal de Web of Science y que no tienen más de 10 años de haber sido publicados. Para obtener más información sobre hot papers y highly cited papers, hay que ir al producto Essential Science Indicators. Ahora tenemos el impacto de citación o Citation Impact, que es un promedio de citas recuperadas por documento publicado. En el 2015, que fue nuestro año de estudio, nos dice que México con sus 18.772 trabajos, cada uno de ellos obtuvo en promedio 3.59 citas. Finalmente tenemos cantidad de citas recuperadas. De los 18.772 trabajos de México, en el 2015 se obtuvieron 67.383 citas. Y ahí podemos comparar la producción de cada país con la cantidad de citas recuperadas. Ahora vamos a continuar con esta misma información, vista muy rápidamente desde las gráficas en la parte superior de la herramienta. Continuando con lo que se mencionó al inicio de este video, en la parte superior tenemos una sección de gráficas, las cuales van a ayudarnos a enriquecer nuestros reportes y nuestros análisis. En este momento, la gráfica que tenemos es una de barras y nos indica la cantidad de documentos publicados en revistas, libros, conferencias de la colección principal de Web of Science para cada uno de estos países. Ahora, cambiemos de indicador. Cantidad de citas para cada país. México tiene la mayor recuperación de citas porque tiene la mayor cantidad de producción científica. Eso es algo un tanto obvio. Pero no siempre vamos a tener mucha producción científica si no toda esta producción está siendo citada. ¿A qué voy? Justamente con el indicador porcentaje de documentos citados. México, aunque es el país con más citas y con más producción científica, al menos en el 2015, que es el límite de nuestro análisis, no es el país que tiene más documentos citados, o al menos porcentaje de documentos citados de su producción científica. México solamente ha sido 58% eficiente en escoger proyectos que alcancen un impacto a nivel internacional. Y de ahí le sigue Argentina, Chile, Colombia y por último Perú, pisando los talones a México. El indicador Citation Impact nos da la media de citas recuperadas por documento publicado para cada uno de los países. Y aunque México fue el país con más producción científica y con más citas recuperadas en el 2015, no significa que haya sido el más eficiente para escoger sus proyectos o para hacer publicidad a su producción científica, ya que Perú, con menos producción y con menos citas, tiene un mayor impacto de citas, casi el doble que el de México. Ahora, si cambiamos a colaboraciones internacionales, pues México, al tener más producción científica, pues espera que tenga una mayor cantidad de colaboraciones con otros países del mundo.
Recuerden que la recomendación es que hagan más colaboraciones internacionales para tener nuevas redes de investigación, otros enfoques, más lectores y por ende una mayor recuperación de citas en sus proyectos publicados. Ahora, cuando hablamos del indicador porcentaje de documentos altamente citados, vemos que Perú sigue a la cabeza. Fue el país que al menos en el 2015 supo escoger sus proyectos para causar un mayor impacto internacional versus el resto de los países que tenemos en pantalla. De ahí le siguen los hot papers, que es el 0.1% de la producción científica de Web of Science y es información que no pasa de 2 años de haber sido publicada. De nuevo, Perú sigue al frente con el 0.11% de su producción científica considerada hot paper. Y recordemos que es muy importante tener hot papers cuando hablamos de indicadores, porque esos hot papers son proyectos que pueden ser participantes o nominados a un premio Nobel. De ahí nos brincamos al impacto relativo al mundo. Recordemos que el impacto relativo al mundo, para que sea positivo, tiene que ser igual o superior a 1. Y por suerte todos los países que seleccionamos son mayores a 1. Y de nuevo Perú, de acuerdo a su comportamiento en el 2015, está muy por encima del resto de los países porque supo elegir sus proyectos, supo hacerle publicidad, supo hacer buenas redes de colaboración y sus proyectos tuvieron un impacto positivo a nivel internacional. Tenemos documentos en revistas con factor de impacto. México, con 18.772 documentos en Web of Science, tiene 15.590 documentos en revistas con factor de impacto. Esto, de nuevo, lo explico, sucede porque cuando hablamos de Web of Science hablamos de los índices de ciencias, de sociales y de artes y humanidades de revistas, índice de actas de conferencias, índices de libros. Pero cuando hablamos de documentos en revistas con factor de impacto, solamente estamos hablando del índice de ciencias y el índice de ciencias sociales de revistas dentro de la colección principal de Web of Science. Por último tenemos la cantidad de documentos que lograron posicionar estos países en revistas JCR que tienen un cierto cuartil. No lo voy a explicar a fondo estos 4 indicadores, es prácticamente lo mismo, simplemente les muestro cómo se ve la información en pantalla. Y les recuerdo que con este signo de menos podemos quitar países de nuestro análisis, con ese signo de más aumentamos hasta 25 países y podemos también cambiar el tipo de gráfica que vemos en nuestro análisis también. Este fue el módulo Regiones en Insights, Benchmarking and Analytics.